y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Buen día, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este espacio de meditaciones teoterápicas. Mi nombre es Lidia Mendoza, estoy en la Ciudad de México sirviéndole al Señor y soy mexicana. Y hoy compartiremos la palabra del Señor que está en el libro de San Lucas, capítulo 11, versículos del 9 al 13. Y es con respecto al pedir en nuestros tiempos de intimidad y de oración con Dios. Dice la palabra: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Con respecto al pedir y se os dará, es una invitación que Papá Dios nos hace a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros, aquellos que queremos acercarnos a Él. Y debe ser de una manera continua, pero también con plenitud de confianza de que a quién le estamos pidiendo, a quién nos estamos acercando. Entonces, conocer al Señor a través de sus respuestas, pues es todo un misterio. Y yo quiero compartirles dos experiencias que yo he vivido con respecto a el pedir. Recuerdo que recién casada, mi líder Luis Bernardo me aconsejó que durara más o menos 3 años sin tener familia, para que me diera la oportunidad, pues, de, digamos, solidificar mi relación con mi esposo, conocernos aún mucho más. Y quiero decirle que fue uno de los consejos, de los muchos consejos sabios que yo recibí de parte de mi líder, de mi pastor, y al cual extraño profundamente porque me hace mucha falta sus consejos, y máxime en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo o atravesando. Recuerdo que en esa ocasión yo llevé esa petición al altar de Dios, pero también le pedí a Dios otras dos cosas que le agregué a esa petición, y le dije: Señor, yo coloco en tu altar el que me ayudes a no tener familia durante 3 años, y que al cabo de 3 años tú me des la gracia de poder tener un hijo varón, porque ese era mi petición, que el primero fuera un varón, y que al cabo de esos 3 años que ya haya tenido a mi hijo varón, pues me diera la bendición de poder tener a una nena. Y yo quiero decirle que eso fue lo que sucedió en mi vida, tal y como yo se lo pedí al Señor. Él concedió el anhelo de mi corazón. Y recuerdo que en una ocasión que fui a Guatemala, una de mis amadas cuñadas me preguntó que cuándo me iba a embarazar, porque obviamente pasaba el tiempo y no me embarazaba. Entonces yo le dije que le expresé mi plan, lo que yo había colocado en el altar de Dios, y ella, pues, en un tono, sonrió en un tono burlesco, incrédulo, pero bueno, yo no lo tomé en cuenta, y simplemente, como le expresé, sucedió tal y como yo se lo pedí al Señor. Pero también quiero expresarle otro punto, que estando mi esposo en la cama de un hospital, le pedí con todo mi corazón que lo levantara, y su respuesta fue un no. En ese momento que me dieron la noticia que mi esposo acababa de fallecer, recuerdo que sin darle lugar a mi mente,
a que se saturara de pensamientos que de pronto me podrían hacer tropezar, me arrodillé y le di gracias al Señor. Y de igual manera, con un corazón abierto y con un corazón confiado en que Él estaba haciendo lo que Él quería, su voluntad, y que yo, sin duda, Él me iba a dar la capacidad y la fortaleza para yo estar acorde a su voluntad. Y quiero decirle que eso es lo que me ha mantenido de pie y por eso estoy aquí. Entonces, en este año y 8 meses que mi esposo no está, yo he visto la fuerza de Dios en mí y a través de mí. He visto su mano poderosa de provisión, de fortaleza, cómo Él me ha sostenido. Se cumple lo que dice su palabra. Ha sido su diestra la que me ha sostenido a mí y a mi familia. Extraño demasiado a mi esposo. Creo que poco a poco el Espíritu Santo va llenando ese espacio. Y quiero decirle que mi confianza está plena en el Señor, de que Él en sus divinos propósitos, y como yo lo expresaba al principio, conocerlo a través de sus respuestas es todo un misterio. Y aunque esos no de Dios no los entendamos en un momento determinado, sin duda Él nos lo hará entender y nos ayudará. Nos ayudará y le ayudará, así como me ha ayudado a mí, así como lo he sentido aún mucho más de cerca. Se cumple lo que decía Job, ¿no? De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Yo he experimentado, quizás no en la medida de este gran siervo de Dios como lo fue Job, pero sí he experimentado el amor y el sustento de Dios en todas las áreas de mi vida. Entonces, muchas veces nosotros le pedimos a Dios y cuando tenemos el sí de Dios, pues nos gozamos, nos alegramos. Pero también cuando recibimos el no de Dios, de igual manera tenemos que aprender a gozarnos en su presencia. ¿Y cuáles son esas cosas que de pronto, fuera de un propósito divino, que el Señor tenga para llevarnos a un nivel de fe mucho más grande del que tenemos, para poder conocerle, para poder aprender a depender totalmente de Él? También hay otros puntos que tenemos que tomar en cuenta con respecto al punto de que a veces no recibimos las peticiones o no nos concede o no tenemos la respuesta que queremos a las peticiones de nuestro corazón. Y es porque muchas veces ese tiempo de intimidad y de oración que tenemos con Dios, esa gran oportunidad que adquirimos a través de nuestro Señor Jesucristo, es porque hay obstáculos, hay impedimentos. Y por ejemplo, uno de ellos es que muchas de las veces nuestras oraciones están muy enfocadas en lo personal, o sea, son oraciones totalmente egoístas, ¿verdad? El quiero, dame, necesito, como lo declara la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para satisfacer solamente nuestros propios deseos. Y como dice la versión NBI, dice, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿A qué hace referencia esto? Eso, a un corazón totalmente ególatra, egoísta, ¿sí? Que nuestras oraciones se han convertido en una sala de peticiones nada más, peticiones personales. Quiero, dame, necesito, haz esto, Señor. Y también cuando no recibimos esa respuesta favorable de Dios, porque también tenemos que escudriñar nuestro corazón. Cuando hay actitudes de rebeldía, cuando hay actitudes de desobediencia a la palabra de Dios. Aunque ya conozcamos la palabra del Señor, pues simplemente no la llevamos a cabo. O sea, decidimos no obedecer y eso impide que la respuesta de Dios sea favorable. Otra cosa es también cuando hay pecado en el corazón, cuando nuestro corazón está ocupado por el egoísmo, la amargura, la falta de perdón y también la falta de arrepentimiento. Y otro punto importante también que tenemos que tomar en cuenta es que muchas veces nos sentimos o creemos que no necesitamos a Dios y caminamos en una actitud de autosuficiencia.
¿sí? No involucramos a Dios en nuestra vida, no lo involucramos en nuestros proyectos y nos olvidamos de Él. Y eso impide a que nuestras oraciones sean respondidas. Y como le dije, pues muchas veces son porque Dios quiere llevarnos a otro nivel de fe. Y según lo que leímos en Lucas 11, dice, pues si vosotros siendo malos. Papá Dios conoce la naturaleza nuestra, del ser humano, que estamos inclinados hacia lo malo, pero sabe que a pesar de ello, sí, como padres normales, nos preocupamos por nuestros hijos. Usted quiere lo mejor para sus hijos y que muy a pesar de nuestros errores de crianza, pues no seríamos capaces tampoco de darle a nuestros hijos una piedra en lugar del pan que nos están pidiendo, ¿sí? Y cuando habla respecto a esto, está hablando de las necesidades que puedan tener nuestros hijos, necesidades espirituales, emocionales, físicas, materiales. Pero aquí nos enfatiza de que si nos piden un pan, no somos capaces de darles una piedra. Y eso lo sabe Dios. Eso lo sabe Dios de usted y de mí, que actuamos con amor, con misericordia con nuestros hijos, ¿sí? Independientemente aún de sus conductas. Entonces, no seríamos capaces de darles algo o alguna cosa que les fuera a hacer daño. Entonces, también es importante que nosotros no lo enfoquemos tampoco en el plano solo material, sino también tenemos que darles un buen ejemplo. Tenemos que darles un ejemplo de honestidad, un ejemplo de hospitalidad, un buen ejemplo de vida. Entonces, en comparativa con la naturaleza de Dios, esa naturaleza generosa de Papá Dios, pues estamos en total desventaja, ¿verdad? Pero eso no implica de que no podamos acercarnos usted y yo como hijos con total libertad, libres de prejuicios, acercarnos al corazón de Papá Dios. Entonces, tengo que aprender a recrearme en su presencia y que ese tiempo de intimidad y de petición también sea para que yo busque las cosas que solamente Él puede darme, su sabiduría, su inteligencia, que me impacte con su amor, que llene mi vida en esas áreas donde aún hay debilidad, hay vacíos. Entonces, que ese tiempo, que ese pedir sea de manera integral en la presencia de Dios, porque hoy en día lo estamos enfocando solo en la parte material. Entonces, el Señor dice en su palabra, ¿no? De que dice, si vosotros siendo malos, ¿sí? En el versículo 13 de Lucas 11 dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si nosotros siendo malos no somos capaces de darle cosas malas a nuestros hijos, en comparativa con Dios, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sí? ¿Sabe que cuando yo leí por primera vez este versículo, pues voy a poner un pequeño ejemplo, porque muchas veces usted está pidiendo por unos zapatos y el Señor le dice, y te voy a dar al Espíritu Santo. O sea, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con lo que le estoy pidiendo al Señor? Pero es que fíjese que el Espíritu Santo lo es todo, es el regalo más extraordinario, es el regalo más maravilloso que el Padre pudiese habernos dado en su sola potestad. Fue el regalo que le dio a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y Jesús lo compartió con usted y conmigo y está dispuesto a compartirlo con todos aquellos que se lo pidan, que crean en Él, que lo acepten como Señor y Salvador. Ese es el regalo, ese es el don, la dádiva de parte de Dios a nuestra vida. Al darnos al Espíritu Santo nos lo está dando todo, su poder, su gracia, su amor, su inteligencia, su sabiduría. ¿Y sabe por qué? Porque lo necesitamos. En Romanos 8:26 declara la palabra de Dios y dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Qué maravilloso y extraordinario es
nuestro Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene. Y en Isaías 11:12 declara la palabra del Señor, y esto dice de nuestro Señor Jesucristo: y Cristo mora en usted, dice la palabra, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y si Jesús mora en su corazón, usted tiene acceso a todas esas manifestaciones y al poder absoluto del Espíritu Santo para superar cualquier circunstancia, cualquier situación, por difícil que ésta sea. Está ayudándole a que supere toda su debilidad, esas áreas de debilidad que nosotros podemos experimentar en el diario vivir o con las situaciones que nos toca enfrentar el día a día. Entonces, como aplicación teoterápica, ya para finalizar, solo debemos asegurarnos de tener a Jesucristo en nuestro corazón, de haberle recibido en nuestro corazón, ¿verdad? Para que el regalo del Espíritu Santo sea sobre nuestra vida. Y si usted ya lo tiene, pues bendito sea el Señor, y vamos a terminar con una pequeña oración. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale al Espíritu Santo de Dios y dígale a Jesús en este momento, si usted no tiene la seguridad de que ha recibido a Cristo en su vida, en su corazón, repita conmigo esta sencilla oración de fe, porque sabe que es su decisión. La palabra de Dios dice que Dios pone la vida y la muerte frente a usted, y es su decisión si usted la elige. Y con su boca puede declarar también vida o muerte de acuerdo a lo que hable con sus palabras o a lo que sus palabras expresen. Por eso, elija en este momento la vida y dígale: Señor Jesús, entra en mi vida como mi único Señor y Salvador, y regálame de tu Santo Espíritu para saber pedir conforme a tu voluntad y tus divinos propósitos. Y ahora que Jesús ya mora en su corazón, dígale: llévame, Espíritu Santo, a experimentar la paternidad de Dios para poder pedir como un hijo pide a su padre, para poder acercarme como un hijo se acerca a un padre que le ama. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, familia. Espero que haya sido de bendición este tiempo de meditación. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.